Historia de la filosofía 3. El pensamiento de Martin Heidegger. Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Meeskirch, Alemania. Hijo de Johanna Kempf y Friedrich Heidegger, un maestro tonelero católico. A los 20 años ingresó en el seminario de los jesuitas en Friburgo, pero a las 2 semanas se le pidió que abandonara la congregación, según parece, a causa de su endeble salud. Ingresó posteriormente al seminario diocesano de la misma ciudad. Cursó estudios de teología católica durante 2 años y desde 1911 filosofía occidental en la Universidad de Friburgo, donde fue alumno de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. Durante la Primera Guerra Mundial se ofreció como voluntario, pero nuevamente por problemas de salud no fue enviado al frente, siendo asignado a la censura de la correspondencia. Entre 1919 y 1923 fue asistente de Husserl, con quien se inició en el método fenomenológico, que luego haría suyo. Tras impartir clases en Marburgo y después de retirarse de la cátedra de filosofía de la Universidad de Friburgo, Husserl le recomendó para el cargo y este asumió así la titularidad en 1928. Casado con Elfried Petri el 21 de marzo de 1917, en una ceremonia católica oficiada por su amigo Engelbert Krebs, y una semana más tarde en una ceremonia protestante. Fue padre de Hermann y Georg Heidegger. Conoció a Hannah Arendt y la relación amorosa no tardó en surgir, pero Heidegger era católico, estaba casado, tenía 2 hijos y, sobre todo, una reputación social que no estaba dispuesto a echar por la borda. Mantuvieron la relación con altibajos, pero la intelectual se mantuvo siempre. El motivo fundamental de la ruptura fue la afiliación del autor de Ser y Tiempo al partido nazi y la inevitable huida de Hannah Arendt de Alemania por su condición de judía. También mantuvo relaciones con otra estudiante, Elisabeth Blockmann, de padre judío y a la que ayudó a emigrar antes de la Segunda Guerra Mundial. Reanudó el contacto con ella después de la guerra. Hitler tomó el poder en Alemania en 1933 y su gobierno nombró a Heidegger rector de la Universidad de Friburgo. Y ese aceptó el cargo y se afilió al Partido Nacional Socialista, manifestando su adhesión al régimen en el discurso que pronunció en la toma de posesión. Heidegger tuvo alguna complacencia hacia el régimen de Hitler, cuyo orden externo elogió en los meses iniciales del Tercer Reich. Desconcertado por la evolución posterior del sistema y por la guerra, renuncia al rectorado por discrepancias con el gobierno y deja de ocuparse de la política. La renuncia no evitó que fuera destituido como docente en Friburgo, tras la ocupación de Alemania por los aliados. Al cabo de 6 años, regresaría a su cátedra como profesor honorario, si bien su actividad académica fue ya mucho menos constante. Recibió de algunos de sus discípulos, como Marcuse, la sugerencia insistente de que se retractara públicamente de su discurso de 1933. Él nunca quiso dar explicaciones. Desde 1952 se retira a su aldea natal y a finales de 1974 se iniciaron los preparativos para la edición de sus obras completas, que se compondrán de 70 volúmenes. Martin Heidegger falleció en Meeskirch el 26 de mayo de 1976, en la misma aldea de la Selva Negra en la que nació. A petición suya, fue enterrado según el rito de la Iglesia Católica junto al campanario de la iglesia de su ciudad natal. Uno de sus sobrinos, sacerdote, presidió el oficio. Antes de Ser y Tiempo, de 1927, Heidegger había publicado 3 estudios: La doctrina del juicio en el psicologismo, de 1914, La doctrina de las categorías y de la significación, en Duns Scoto, y El concepto del tiempo en la ciencia histórica, de 1916. Ser y Tiempo se presenta como una obra incompleta. Debía ser completada con una tercera sección, Tiempo y Ser, dedicada al problema del sentido del ser en general, e ir seguida de una segunda parte histórica,
que debía examinar la doctrina de Kant sobre el esquematismo y el tiempo, el fundamento ontológico del cogito cartesiano y el tratado aristotélico del tiempo. Estos complementos, por lo que respecta a la doctrina kantiana, aparecieron en el volumen Kant y el problema de la metafísica de 1929, al que siguieron otros dos escritos importantes, La esencia del fundamento de 1929 y ¿Qué es la metafísica?, del mismo año. En años posteriores a estos escritos, es decir, a partir de 1930, la investigación de Heidegger experimenta un cambio decisivo en el sentido de cesar de dirigirse al análisis existencial para la determinación del sentido del ser en general, para transformarse en una investigación que reconoce al propio ser la iniciativa del descubrimiento del ser. Esta segunda fase de la investigación de Heidegger se expresa en los siguientes escritos: Hölderlin y la esencia de la poesía de 1937, La doctrina platónica de la verdad de 1942, La esencia de la verdad del 43, Carta sobre el humanismo del 47, Caminos de bosque de 1950, Introducción a la metafísica de 1956, ¿Qué significa pensar?, del 54, Conferencias y ensayos del mismo año, ¿Qué es la filosofía?, de 1956, Sobre la cuestión del ser del mismo año, Identidad y diferencia de 1957, El principio del fundamento también de ese año, La resignación de 1959, Hacia el lenguaje del mismo año, Nietzsche en 2 volúmenes en 1961 y El problema de la cosa de 1962. El fin declarado de la filosofía de Heidegger es el de constituir una ontología que, partiendo de una vaga comprensión del ser que permita por lo menos entender y plantear la pregunta alrededor del ser, llegue a una determinación completa y plena del sentido del ser. Como en toda pregunta, se pueden distinguir 3 cosas. Primero, lo que se pregunta. Segundo, aquello a lo cual se pregunta o que es interrogado. Tercero, lo que se encuentra preguntando. En el caso de la pregunta, ¿qué cosa es el ser?, lo que se pregunta es el ser mismo. Lo que se encuentra es el sentido del ser, pero lo que se pregunta no puede ser más que un ente, ya que el ser es siempre propio de un ente. Siendo esto así, el primer problema de la ontología consiste en determinar cuál es el ente que debe ser interrogado y al cual se dirige específicamente la pregunta sobre el ser. Ahora bien, puesto que esta pregunta, con todo lo que ella implica, el entender, el comprender, etc., es el modo de ser de un determinado ente, que es el hombre. Este ente adquiere un primado sobre los demás, de manera que recae sobre él la elección del interrogado. Dice Heidegger en Ser y Tiempo: este ente que nosotros siempre somos y que tiene, entre otras, la posibilidad del preguntar, es lo que nosotros entendemos con el término ser ahí, Dasein. El análisis del modo de ser del ser ahí es pues esencial y preliminar para la ontología, ya que solo preguntando a este ente particular se puede buscar qué es el ser y encontrar su sentido fundamental. Pero el modo de ser del ser ahí, es decir, del hombre, es la existencia, de manera que el análisis de este modo de ser será una analítica existencial. La analítica existencial es la determinación de la naturaleza de aquel modo particular de ser que es propio del hombre. Es, simplemente, preparatoria para la determinación del sentido del ser en general, término final de la ontología. Sin embargo, Ser y Tiempo está exclusivamente dedicado a la analítica existencial y falta en este escrito la parte final de la ontología. Pero con ello ya se da una determinación fundamental de la existencia. La comprensión del ser es una posibilidad de la existencia, es decir, la del ser ahí o estar. La existencia es, por tanto, la posibilidad de referirse en cierto modo al ser.
Por consiguiente, la existencia está constituida esencialmente por posibilidades que no son ni posibilidades puras, es decir, simplemente lógicas, ni simples contingencias empíricas, sino que constituyen su propio ser. El ser ahí, el estar, es siempre su posibilidad, dice Heidegger, por lo que puede tanto elegirse y conquistarse como perderse. Esto es, no conquistarse o conquistarse solo aparentemente. Esta elección es un problema que se pone como tarea privada del hombre singular existente, problema que da lugar a la que Heidegger llama comprensión existentiva u óntica, porque encierra a la existencia de aquel ente singular que es un determinado hombre. Pero se puede también proponer el problema de la penetración teórica de la existencia y de sus posibilidades, esto es, buscar en la constitución óntica del hombre las estructuras fundamentales. Esta es la comprensión existencial u ontológica de la existencia misma. Pero, puesto que la existencia es siempre individual y singular, o sea, no es nunca la existencia de un hombre en general o de la especie hombre, sino siempre la mía, la tuya, la suya, es evidente que la analítica existencial se enraiza en la condición existentiva u óntica del hombre. El análisis de la existencia debe tomar como método propio el fenomenológico. La fenomenología no es una doctrina, sino un método. Se refiere no al objeto de la investigación filosófica, sino a las modalidades de esta investigación. La máxima de la fenomenología puede ser expresada diciendo: apuntar directamente a las cosas. El fenómeno de que ella habla no es apariencia, sino manifestación o revelación de lo que la cosa misma es en su ser en sí. No se contrapone, por lo tanto, a una realidad más profunda que el fenómeno ocultaría o taparía, sino que es el abrirse, el manifestarse mismo de esta realidad. El logos, por otro lado, la fenomenología es el logos del phenomenon, es un discurso que manifiesta o hace ver aquello de que se habla. Y es verdad, en el sentido etimológico de la palabra griega aletes, cuando precisamente hace ver o descubre lo que estaba cubierto. Esto quiere decir que la esencia de la fenomenología consiste en hacer ver por sí lo que se manifiesta, tal como por sí mismo se manifiesta, en hacer que el ser de la existencia se revele y se muestre al análisis en sus estructuras fundamentales, sin alteraciones, añadidos o correcciones. En ese sentido, Heidegger dice que la filosofía es la ontología universal y fenomenológica. ¿Cuál es entonces la estructura fundamental de la existencia? Aquí, Heidegger se apropia de la doctrina capital de la fenomenología. La existencia es esencialmente trascendencia. Heidegger ha elaborado este tema de manera mucho más profunda y convincente en su obra sobre la esencia del fundamento. En él, define la trascendencia como superación. Es trascendente lo que realiza este sobrepasar y se mantiene habitualmente en él. En ese sentido, la trascendencia no es para el hombre un comportamiento posible al lado de tantos otros, sino más bien su constitución fundamental, lo que constituye la misma esencia de su subjetividad. El término hacia el cual el hombre trasciende es el mundo, y la trascendencia puede, por tanto, ser definida como un estar en el mundo. Pero el mundo, en este sentido, no es la totalidad de las cosas naturales, según el concepto naturalista, ni la comunidad de los hombres, según el concepto personalista. Designa la estructura relacional que caracteriza la existencia humana como trascendencia. Trascender hacia el mundo significa hacer del mundo mismo el proyecto de las posibles actitudes y acciones del hombre. Pero en cuanto es tal proyecto, el mundo comprende, a su vez, en sí mismo al hombre, que se encuentra lanzado en él y sometido a sus limitaciones. La trascendencia significa, dice Heidegger, el proyecto y el esbozo de un mundo,
pero de manera tal que quien proyecta está dominado por el reino del ente que él mismo trasciende y ha sido ya anticipadamente puesto de acuerdo con su tono. De este modo, la trascendencia es, ciertamente, un acto de libertad. Más aún, es, según Heidegger, la libertad misma, pero es una libertad que, en el acto mismo de manifestarse, se condiciona y se limita en todas las direcciones posibles. En efecto, fundando o instituyendo el mundo, se funda al mismo tiempo en medio del mundo y sufre sus imposiciones. Cualquier posible proyecto, aun fundándose en la libertad, comprende a su vez en sí mismo al hombre como uno de los entes del mundo mismo. La libertad se revela como aquello que hace posible, a un mismo tiempo, el imponer y el sufrir una obligación. Solo la libertad puede hacer que, para el hombre, un mundo reine y se realice como mundo. Si el hombre es libre en el acto de proyectar su mundo, este mismo proyecto subordina inmediatamente al hombre a sí mismo, haciéndole indigente, dependiente y por tanto finito. El hombre tiene necesidad del mundo y de las cosas que lo constituyen y que son la realidad útil, los instrumentos de su vida y de su acción. Estar en el mundo significa para él cuidarse de las cosas que le acontecen, cambiarlas, manipularlas, repararlas, construirlas. Y este cuidarse, que es constitutivo del ser propio del hombre, en cuanto esté en el mundo, determina también el ser de las cosas del mundo. El mundo al cual el hombre está atado por la misma estructura trascendente de su existencia es, en primer lugar, un mundo de cosas. El ser de estas cosas, su verdadera y propia realidad, consiste en servir de instrumentos para el hombre, en ser utilizables. El poder ser utilizadas no es, según Heidegger, una cualidad de las cosas distinta de su existencia, es el mismo ser en sí de las cosas del mundo. El ser de las cosas está, en consecuencia, subordinado y es relativo al ser del hombre, puesto que para el hombre encontrarse en el mundo significa cuidarse de las cosas. Para las cosas, ser significa ser utilizadas por el hombre. El fin último de la utilidad es, pues, la satisfacción. Y la satisfacción supone la proximidad de las cosas al hombre. Supone que ellas estén a la mano, que puedan alcanzarse. Escribe Heidegger en Ser y Tiempo. En esta determinación se funda la espacialidad del mundo. El espacio no es una forma abstracta, sino que es el conjunto de las determinaciones de proximidad o de alejamiento de las cosas, fundadas en su poder ser utilizadas. Por esto, el espacio no es una forma subjetiva, sino la estructura objetiva de las cosas en cuanto su ser es propiamente ese poder ser útiles. En estas determinaciones de la naturaleza del mundo externa se fundan, según Heidegger, las actividades propiamente intelectuales, el comprender, el juzgar, la ciencia. Puesto que para el hombre estar en el mundo significa proyectar, y el proyectar se funda en las posibilidades que se ofrecen al hombre. La comprensión de estas posibilidades es un modo de ser fundamental del hombre mismo. La comprensión puede, a su vez, dar lugar a la interpretación, mediante la cual se pone en evidencia algo como algo sobre el fondo de un proyecto total. Y a su vez, la interpretación todavía puede dar lugar a un juicio, en el cual una cosa existente se revela como esta determinada cosa, o sea, se revela en su específico y concreto poder ser utilizada. En este proceso, que va desde la comprensión hasta el juicio, se funda la ciencia. Ya la interpretación y el juicio hacen de lo que es utilizable una cosa corpórea, cuya posibilidad de utilización se inserta como un posible predicado. La cosa corpórea es una pura presencia que, convertida en objeto de la ciencia, llega a ser un tema posible de investigación y de orientación.
Esta tematización es la función propia de la ciencia. El caso típico es el de la física matemática, cuyo carácter decisivo consiste en ser el proyecto matemático de la misma naturaleza. Este proyecto ofrece el hilo conductor para el descubrimiento de las cosas naturales. Y en ese sentido, la matemática constituye un a priori, ya que hace posible el descubrimiento de un objeto existente dentro del cuadro del proyecto preliminar de su ser. Pero como la existencia es siempre un ser en el mundo, así también el Dasein es un ser entre los demás. Para Heidegger, no subsiste la alternativa de un idealismo o de un solipsismo egológico, porque como no hay un sujeto sin mundo, tampoco hay un yo aislado sin los demás. Esto ocurre porque la sustancia del hombre no es el espíritu como síntesis de alma y cuerpo, a partir del cual se deba llegar al ser de las cosas y de los demás, sino que es la existencia, que es desde un principio y constitutivamente apertura hacia el mundo y hacia los demás. Como la relación entre el hombre y las cosas es un tener cuidado de las cosas, así también la relación entre el hombre y los demás consiste en tener cuidado de los demás. El tener cuidado constituye la estructura fundamental de todas las posibles relaciones entre los hombres. Puede asumir dos formas distintas, significando, en primer lugar, liberar a los demás de sus cuidados, y en segundo lugar, ayudarlos a ser libres de asumir sus propios cuidados. En la primera forma, el hombre no se cuida tanto de los demás cuanto de las cosas que ha de procurarles. La segunda forma abre a los demás la posibilidad de hallarse a sí mismos y realizar su propio ser. Por esto, la primera es la forma inauténtica de la coexistencia, es un puro estar juntos, mientras la segunda es la forma auténtica, es el verdadero coexistir, según Heidegger en el parágrafo 26 de Ser y Tiempo. La trascendencia existencial, fundándose en las posibilidades de ser del hombre, es, al mismo tiempo, un acto de comprensión existencial. Para comprenderse, el hombre puede adoptar como punto de partida a sí mismo o el mundo y los demás hombres. En el primer caso tiene una comprensión auténtica, en el segundo caso tiene la comprensión inauténtica, que es el fundamento de la existencia anónima. La existencia anónima es la de todos y de ninguno. Es la existencia en la cual el se dice o el se hace domina totalmente. En ella todo está nivelado, hecho oficial, convencional e insignificante. El hombre es, en ella, todos y ninguno, porque es lo que son todos. Lo que son todos, no en su ser auténtico, sino en un modo de ser ficticio y convencional que oculta el propio ser. El lenguaje, que es por naturaleza la revelación del ser, aquello en lo cual el ser mismo se expresa y toma cuerpo, se convierte en la existencia anónima en una charla inconsistente. Se funda exclusivamente en el se dice y obedece al axioma, la cosa es así porque así se dice. Una existencia tan vacía busca naturalmente llenarse y por eso está morbosamente inclinada hacia lo nuevo. La curiosidad es, pues, su otro carácter dominante. Curiosidad no por el ser de las cosas, sino por su apariencia visible, que por esto lleva consigo el equívoco. El equívoco es el tercer distintivo de la existencia anónima, que, dominada por la charla y la curiosidad, acaba por no saber ni siquiera de qué se habla o a qué se refiere el se dice. Estas determinaciones no implican, en el pensamiento de Heidegger, ninguna condenación a la existencia anónima, ya que el análisis existencial no pronuncia, en ningún caso, juicios de valor. Se limita a reconocer que la existencia anónima forma parte de la estructura existencial del hombre, es un constitutivo poder ser.
Como base de este poder ser está lo que Heidegger llama deyección, esto es, caída del ser del hombre al nivel de las cosas del mundo. La deyección, o estado deyecto, no es un pecado original, ni un accidente que el progreso de la humanidad pueda eliminar. Forma parte esencial del ser del hombre. Es un proceso interno, una especie de movimiento vertiginoso por el cual este ser desciende hasta el nivel de un hecho y se convierte efectivamente en un hecho. La facticidad o la efectividad de la existencia es su estar arrojado en el mundo en medio de los demás entes a su mismo nivel. Esta condición se hace evidente, o mejor, se vive directamente en la situación afectiva en que el hombre se siente abandonado a ser lo que es de hecho. La situación afectiva se diferencia de la comprensión existencial en que mientras ésta es un continuo proyectar hacia adelante a partir de las posibilidades de la existencia, aquella está más bien orientada hacia atrás y se apoya en el hecho de que el hombre existe y es un ente entre los otros. Como todas las demás determinaciones existenciales, esta situación no es nada subjetivo ni íntimo, es un modo de ser originario de la existencia. La totalidad de estas determinaciones del ser del hombre está comprendida en la única determinación del cuidado. El cuidado es la estructura fundamental de la existencia. Se ha visto que ser en el mundo significa para el hombre cuidarse de las cosas y cuidarse de los demás. El cuidado expresa así la condición fundamental de un ser que, ya arrojado en el mundo, proyecta hacia adelante sus posibilidades, pero estas posibilidades lo devuelven incesantemente a su situación fáctica originaria, a su ser arrojado en el mundo. La existencia es, en primer lugar, un ser posible, esto es, un proyectarse hacia adelante. Pero este proyectarse hacia adelante no hace más que caer hacia atrás, sobre lo que la existencia es ya de hecho. Tal es la estructura circular y por tanto cerrada y plena del cuidado, como constitutivo del ser del hombre. Es evidente que el cuidado es la estructura del ser del hombre en cuanto tal ser es un ser en el mundo y en cuanto, por esto, decae en la existencia anónima, cotidiana. A esta existencia anónima, que como tal es inauténtica, Heidegger le asigna una buena parte de la existencia humana. No solo el espacio y la palabra, sino también el conocer científico y el conocer mundano en general pertenecen a la existencia cotidiana inauténtica. Y pertenecen a ella hasta las leyes morales y las teorías que buscan su fundamento. Para Heidegger, todo el campo de la normatividad y de los valores, no siendo posible ni comprensible fuera de la relación del hombre con el mundo, pertenece a la existencia cotidiana anónima y convencional, y queda fuera del umbral de la existencia auténtica. A la existencia auténtica, el hombre es llamado por el fenómeno de la conciencia. Es totalmente extraño a Heidegger el sentido psicológico o metafísico de la palabra conciencia como actitud de reflexión sobre la propia interioridad espiritual. La existencia humana no es, según Heidegger, encierro en la intimidad, sino más bien apertura, apertura al ser en sus estructuras ontológicas y en sus manifestaciones ónticas. La conciencia que llama al hombre a su existencia auténtica es ese fenómeno que se llama voz de la conciencia. Esta voz se dirige al hombre en cuanto está inmerso en el mundo y dominado por el cuidado, y le llama hacia sí mismo, a lo que él auténticamente es y no puede dejar de ser. ¿Cuál es, pues, este núcleo sólido, cierto, insuperable, hacia el cual la conciencia llama al hombre y en el cual debe fundarse su existencia auténtica? En la respuesta a esta pregunta estriba la parte central y decisiva de toda la filosofía de Heidegger. La existencia humana está constituida por posibilidades, y sobre estas posibilidades se funda todo su proyectar o trascender.
pero todo proyectar o trascender arroja al hombre en el mundo que él proyecta o trasciende, y lo remite al hecho insuperable de que él existe y está al nivel de todos los otros entes. Todas las posibilidades humanas, bajo este aspecto, se equiparan y la elección entre ellas sería, si existiera, indiferente. Pero en realidad no hay elección, ya que todo acto posible de proyección o de trascendencia no hace más que arrojar al hombre en la condición de hecho en que primitivamente se hallaba y ligarle a ella. Todas las posibilidades que se ofrecen al hombre y que constituyen su ser son, pues, equivalentes. Heidegger no condena ni rechaza los valores o las normas morales que se constituyen en el plano de la existencia cotidiana anónima. Los registra como elementos de esta existencia, pero niega que constituyan posibilidades auténticas, esto es, propias del ser del hombre como tal. Pertenecen al hombre en cuanto vive en el plano de lo anónimo y se deja guiar por el así se dice, así se hace, como todos dicen y hacen. Pero todo ello quiere decir que, en la misma estructura del estar ahí, está incluida una nulidad esencial. Todo lo que el estar puede proyectar a partir de sus posibilidades, recayendo sobre lo que ya es un proyectar nulo o una nada en cuanto proyecto. Esto vale igualmente para los proyectos logrados como para los que no tienen éxito. La nulidad existencial, dice Heidegger, no tiene por nada el carácter de privación, de deficiencia con respecto a un ideal proclamado y no alcanzado. En cambio, es el ser de este ente el que es nulo con anterioridad a todo lo que puede proyectar e incluso alcanzar, y es nulo ya como proyectar. Siendo esto así, la llamada que la voz de la conciencia hace resonar, al ser auténtico, el estar, es precisamente la llamada a esta nada o a su forma última o radical, que es la muerte. La muerte no es para el hombre un término final, la conclusión, el fin de su existencia. No es tampoco un hecho, porque en cuanto tal, no es nunca la propia muerte. Es, dice Heidegger en Ser y Tiempo, la posibilidad absolutamente propia, incondicionada e insuperable del hombre. Es la posibilidad absolutamente propia porque concierne al ser mismo del hombre. Es una posibilidad incondicionada porque pertenece al hombre en cuanto está individualmente aislado. Todas las otras posibilidades ponen al hombre en medio de las cosas o entre los otros hombres. La posibilidad de la muerte aísla al hombre consigo mismo. Es una posibilidad insuperable, por cuanto la extrema posibilidad de la existencia es su renuncia a sí mismo. Es, en fin, una posibilidad cierta, de una certeza que no tiene la evidencia apodíctica de las verdades en que se revela el ser de las cosas del mundo, pero que se relaciona de una manera esencial con el aspecto auténtico de la existencia humana. Solamente en el reconocer la posibilidad de la muerte, en el asumirla con una decisión anticipadora, el hombre encuentra su ser auténtico. La existencia cotidiana anónima es una fuga frente a la muerte. La considera como un hecho entre los muchos de la vida de cada día. Oculta su carácter de posibilidad inminente, su naturaleza incondicionada e insuperable, y procura olvidarla, no pensar en ella, entregándose a las preocupaciones cotidianas del vivir. La voz de la conciencia, en cuanto arranca al hombre de la existencia anónima, le llama a ser para la muerte. Le hace sentir su deuda para con su verdadera naturaleza y le encamina a aquella decisión anticipadora que proyecta la existencia auténtica como un vivir para la muerte. Pero el vivir para la muerte no es, en absoluto, un intento de realizarla, un suicidio. La muerte es una posibilidad y no puede ser entendida y realizada sino como pura amenaza suspendida sobre el hombre. No es tampoco una espera, porque incluso la espera no tiende más que a la realización, y la realización
niega o destruye la posibilidad como tal. Vivir para la muerte significa comprender la imposibilidad de la existencia en cuanto tal. La muerte, dice Heidegger, en cuanto posibilidad, no inclina al hombre a hacer nada. Es la posibilidad de la imposibilidad de todo comportamiento, de toda existencia. La posibilidad de la imposibilidad de la existencia sería una contradicción en los términos, si aquí posibilidad no significase comprensión. La existencia es esencialmente, radicalmente imposible. Lo que es posible es la comprensión de esta imposibilidad. El vivir para la muerte es precisamente tal comprensión. Pero, puesto que toda comprensión va acompañada de una situación afectiva, esto es, de un estado emocional, que pone al hombre inmediatamente frente a su ser de hecho, así también la comprensión de la muerte va acompañada por una tonalidad afectiva, que es la angustia. La angustia, dice Heidegger en el parágrafo 53 de Ser y Tiempo, es la situación afectiva capaz de mantener abierta la continua y radical amenaza que sale del ser más propio y aislado del hombre. En la angustia, el hombre se siente en presencia de la nada, de la imposibilidad posible de su existencia. Ella coloca al hombre fundamentalmente ante la nada, y con esto le hace verdaderamente comprenderse a sí mismo en su finitud, ya que ésta no es comprensible si el hombre no se instala y mantiene en la nada. En la angustia, la totalidad de la existencia se convierte en algo lábil, accidental y huidizo, en lo cual la nada misma se presenta en su poder de aniquilación. Pero así, la angustia revela también el significado auténtico de la presencia del hombre en él. Esta presencia significa mantenerse firme en el interior de la nada. La revelación de la nada es, por esto, original. La nada no es la negación del mundo. Antes bien, toda posible negación se funda en la presencia y en la revelación de la nada. La nada está, ciertamente, escondida o velada en la existencia trivial cotidiana, pero incluso en esta actúa a través de la negación, la renuncia, la limitación, la prohibición, y actúa, sobre todo, como condición oculta, pero ineliminable, del mismo revelarse de la realidad existente como tal. Este revelarse tiene lugar, en efecto, en el acto de la trascendencia, y la trascendencia es la superación del ser en su totalidad. Es un salto sobre el ser, que de la nada va a la nada. La existencia auténtica es, así, según Heidegger, la única que comprende claramente y realiza emotivamente la radical nihilidad de la existencia. La existencia es trascendencia, va continuamente más allá de la realidad existente, anticipando y proyectando. Y solo en este proceder, en este anticipar y proyectar, la realidad existente se presenta como tal y se hace comprensible. Pero trascender, anticipar y proyectar no hacen más que hacer caer al hombre en la realidad fáctica que querría trascender y atarlo a ella. Por esto, el trascender y todo lo que en el trascender se revela, incluyendo la realidad fáctica, es una imposibilidad radical, es una nada aniquiladora. No sabe, pues, hacer más que anticipar y proyectar esta nada aniquiladora. Tal es la existencia auténtica según Heidegger.